Profesor, nosotros somos el grupo 5. Hoy hablaremos sobre la neuropsicología de la personalidad. Nuestros integrantes del grupo ya están en pantalla. Antes de todo eso, veremos sobre qué es la neuropsicología. Si mi compañera pasaría a la otra diapositiva, ahí está. ¿Qué es la neuropsicología de la personalidad? La neuropsicología de la personalidad estudia cómo las estructuras y funciones del cerebro influyen en los rasgos, emociones y patrones conductuales estables de una persona. Esto analiza la interacción entre sistemas cerebrales como el sistema límbico, corteza prefrontal, y las redes dopaminérgicas, y la forma en que estos configuran la personalidad, como señala de Young en el 2010. Los rasgos de personalidad tienen una base neurobiológica definida por la interacción entre sistemas límbicos, prefrontales y de recompensa. Los principales sistemas cerebrales involucrados tenemos primero la corteza prefrontal. Es la parte del cerebro que nos ayuda a pensar antes de actuar. Su función principal es regular emociones, controlar impulsos y tomar decisiones conscientes. Cuando funciona bien podemos calmarnos, analizar situaciones y elegir lo mejor a largo plazo, ¿no? Cuando se altera aparece impulsividad, mal manejo emocional o dificultades para planificar. Por otro lado tenemos el sistema de dopaminérgico, perdón. El sistema de la motivación, le dicen así, y la búsqueda de recompensas. La dopamina nos impulsa a actuar, a movernos hacia lo que nos interesa y a repetir lo que nos hace sentir bien. Si está desregulado, puede haber falta de motivación, conductas compulsivas o problemas con el control de recompensas. En conjunto, esto, lo que es la corteza prefrontal, sería como el freno y la capacidad de pensar con calma, mientras que el sistema dopaminérgico es el motor que nos mueve, ¿no? Juntos, los dos permiten que actuemos con equilibrio, con ganas, pero también con control. Doy pase a mi siguiente compañera. Ok, siguiendo con la exposición, eh, pasamos a lo que es las redes de control ejecutivo. Aquí, más que nada, se les dice también que son el director del cerebro, ¿no? Ya que nos ayuda a planificar y organizar ideas. También nos ayuda a controlar los impulsos y dirigir nuestras conductas hacia nuestras metas. Cuando estas redes funcionan bien, la persona puede pensar antes de actuar, mantener la concentración y regular mejor sus emociones. De igual forma, vamos a pasar con lo que es el hipocampo. El hipocampo es fundamental para la memoria autobiográfica, es decir, que los recuerdos de nuestra vida, ¿no? Como tal. También se relaciona con el contexto emocional, ya que aquí están nuestras experiencias pasadas que nos van a enseñar a cómo reaccionar ante situaciones actuales. Y por eso, más que nada, el hipocampo influye en la personalidad porque los recuerdos significativos moldean cómo vemos el mundo. Y por último tenemos lo que es la amígdala. Aquí, bueno, es la estructura que detecta las amenazas más que nada y se activa ante el miedo, el estrés y cualquier emoción intensa. Dependiendo qué tan reactiva sea la amígdala, una persona puede ser más ansiosa, más cautelosa o más sensible emocionalmente. Cuando la amígdala es hiperactiva, la persona tiende a preocuparse más o reaccionar de forma más intensa ante situaciones que otras puedan considerar normales, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, eh, aquí vamos a hablar de lo que es la relación entre la personalidad y la neurobiología. Y bueno, la personalidad no es algo mágico ni aislado, ¿no? Sino que también, bueno, es algo que está profundamente conectado con el funcionamiento del cerebro. Y esta tiene diferentes rasgos, como la impulsividad, la ansiedad y la sociabilidad. Estas están relacionados con circuitos cerebrales específicos que nos van a regular cómo nos sentimos y pensamos y actuamos. De igual forma, tenemos la genética, ¿no? Que nos da una base. Esto significa que algunas personas nacen con una predisposición a ciertos rasgos, como que pueden ser más extrovertidas o más reactivas.
Sin embargo, el ambiente también tiene un papel muy importante dentro de ello, porque van a influir en nuestras experiencias, en la educación, el estrés y las relaciones que podamos reforzar o modificar, cómo expresan y bueno, cómo se expresan a lo largo de nuestra vida. Y bueno, también tenemos lo que es los trastornos de personalidad. Aquí más que nada vamos a encontrar que no solo tienen que ver con la conducta, sino también con alteraciones en la conectividad cerebral. Esto quiere decir que ciertas zonas del cerebro no se comunican entre sí de una manera adecuada, ¿no? Y eso influye en la forma de la que una persona puede interpretar el mundo, manejar sus emociones o relacionarse con los demás. Le doy paso a mi siguiente compañera. Para continuar con los síntomas relacionados a las alteraciones neuropsicológicas, tenemos 6 síntomas principales. En este caso lo voy a explicar en un contexto escolar. El primero de ellos, que es las dificultades en control de impulsos, lo puedo ejemplificar tal vez cuando un alumno está durante la sesión de clases. Tal vez el estudiante llega a interrumpir constantemente sin esperar el turno para poder participar, y con todo eso incluso puede hacerlo incluso después de recibir indicaciones claras. El segundo síntoma es problemas con regulación emocional. Tal vez el estudiante, al recibir una crítica moderada, puede llegar a reaccionar con un llanto intenso o incluso hasta poder retirarse del aula de clases, ¿no? La tercera son las respuestas exageradas al estrés. Es decir, al recibir múltiples tareas, puede llegar a manifestar sudoración, temblores, o puede también evitar participar por miedo a equivocarse. El cuarto síntoma es la baja tolerancia a la frustración, que se demuestra cuando un estudiante no logra resolver un ejercicio, puede llegar incluso de forma impulsiva a romper la hoja o incluso negarse rotundamente a seguir con la actividad. El quinto síntoma son los patrones rígidos de pensamiento o conducta. En esto se puede demostrar cuando el alumno tal vez llegue a insistir a seguir resolviendo un ejercicio de una sola forma, rechazando tal vez alternativas que sí puedan funcionarle. El último de los síntomas, que es las interacciones sociales conflictivas inestables, se puede ejemplificar cuando está durante un trabajo grupal, llega a mostrar dificultad para tal vez negociar roles y puede llegar a discutir con los compañeros. De esta manera doy pase a mi compañera. Para continuar vamos a ver el diagnóstico neuropsicológico. Para sacar un diagnóstico debemos combinar cinco puntos. ¿Ya? El primer punto son los instrumentos de personalidad. Para una evaluación neuropsicológica solemos aplicar cuestionarios como el 16PF, el EPQR y el BFI, que nos permite conocer los rasgos de personalidad del paciente. Usar estos instrumentos nos ayudará a ver las características personales que pueden influir en sus reacciones, conductas y estilo de afrontamiento ante los distintos retos de la vida. Relacionando esta información con otros resultados, tenemos una visión más completa del perfil psicológico y podemos planificar una mejor intervención. Seguimos con las pruebas neuropsicológicas. Las pruebas neuropsicológicas son fundamentales porque a través de ellas podemos evaluar áreas como la memoria, la atención y las funciones ejecutivas. Son útiles para identificar si existen alteraciones cognitivas por lesiones, enfermedades o envejecimiento, y nos guían hacia un diagnóstico mucho más preciso. A partir de estos resultados es posible indicar terapias o entrenamientos específicos para mejorar la calidad de vida del paciente. Continuamos con la evaluación emocional. En este aspecto analizamos cómo la persona gestiona, expresa y regula sus emociones, ya que esto impacta directamente en el bienestar del paciente. Es muy común, por ejemplo, encontrar ante ciertas lesiones cerebrales, la regulación emocional se ve afectada y pueden aparecer síntomas como ansiedad, irritabilidad o cambios en el estado de ánimo.
y al detectar estos cambios nos va a permitir plantear apoyos y tratamientos adaptados para cada caso. Neuroimágenes. Las técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética o la tomografía, se solicitan cuando hay sospecha de daño cerebral y se necesita información adicional. Nos ayudará a confirmar la localización de lesiones y complementar los resultados de las pruebas cognitivas, orientando así el tratamiento más adecuado. En todos los casos no se va a requerir neuroimágenes, pero cuando se utilizan nos va a permitir tener una base mucho más sólida para un diagnóstico. Evaluación clínica. El último. La evaluación clínica engloba entrevistas y la revisión de la historia personal, médica y familiar del paciente. Este proceso nos permitirá comprender mejor cómo los síntomas afectan al día a día, qué factores personales pueden estar influyendo y contextualizar los resultados de toda la evaluación. Gracias a esto, vamos a poder proponer recomendaciones y abordajes personalizados que tengan sentido según la realidad de la persona. Le doy pase a mi siguiente compañero. Y continuando con la exposición, el abordaje terapéutico de los trastornos de la personalidad combina psicoterapia, estrategias neuropsicológicas y en algunos casos también se va a implementar lo que son los psicofármacos. Entre las principales psicoterapias se encuentra la terapia cognitivo-conductual, que trabaja en los pensamientos y las conductas adaptativas, y la terapia dialéctico-conductual, una de las más efectivas para mejorar la regulación emocional. De hecho, Linehan en 1993 señala que la terapia dialéctica conductual ha mostrado eficacia en mejorar la regulación emocional en trastornos de la personalidad. También se utilizan terapias basadas en la mentalización, que fortalecen la capacidad de comprender los propios estados mentales y de los demás. Desde un enfoque neuropsicológico, se aplican entrenamientos en funciones ejecutivas y técnicas de regulación emocional para mejorar el autocontrol, la planificación y la estabilidad afectiva. Finalmente, cuando los síntomas lo requieren, se puede emplear psicofármacos como estabilizadores del ánimo, como también pueden utilizarse antidepresivos o ansiolíticos. En conjunto, estos tratamientos permiten un abordaje integral y más efectivo. Y conclusiones. Ya. La personalidad tiene como conclusión grupal hemos llegado a que la personalidad tiene una base neurobiológica, porque nuestro sistema cerebral influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Cuando estos sistemas se alteran, pueden aparecer patrones desadaptativos. Las evaluaciones neuropsicológicas permiten identificar estas alteraciones y entender mejor la conducta. Los tratamientos que combinan psicoterapia con intervenciones neuropsicológicas son más efectivas, ya que trabajan tanto lo emocional como lo cognitivo. Además, gracias a la neuroplasticidad que tenemos todos en el cerebro, puede cambiar y mejorar con la intervención adecuada, favoreciendo una mejor calidad de vida. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, profesor. Esa fue nuestra exposición y somos el grupo 5. Hasta luego, gracias.